Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 14 del libro de Hechos, versículo 21, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú puedas leer junto conmigo. Te recuerdo que los viernes tenemos nuestro episodio en vivo a las 7 de la mañana, así que también ahí te espero. Comencemos. Dice, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria. Esto se va a poner bueno porque precisamente es donde primero tuvieron dificultades y donde los persiguieron hasta que estaban en Listra y Derbe. Así que dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Y vamos a continuar en el siguiente capítulo, los primeros 5 versículos. Dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Y hasta ahí nos vamos a quedar en el episodio de hoy. Precisamente, recordemos lo que vimos en este día. Precisamente tuvieron que regresar, o sea, hicieron este viaje misionero, fueron predicando durante varios tiempo, fueron predicando durante todos estos lugares y después hicieron el camino de regreso. Hicieron este camino de regreso para sino para tener cuidado de cada una de las congregaciones que se habían fundado en cada una de estas ciudades. Porque es importante que un grupo tenga una buena organización para que pueda funcionar correctamente. Entonces, como vemos, regresaron a estos lugares en donde los habían querido matar, en donde literalmente apedrearon a Pablo. Venían desde Antioquía de Siria y que fueron pasando por todos los pueblos que también fueron Pablo y Bernabé, persiguiéndolo hasta donde vimos que literalmente lo apedrearon dándolo por muerto. Entonces ellos regresaron porque sabían la necesidad de cada una de estas congregaciones de tener esta segunda visita y tener esta organización. Llegar, organizarlos, dejar gente capaz, gente entendida de Dios, que fueran los que dirigieran o se quedaran a cargo de cada uno de estos grupos. Gente que tuviera un testimonio, que tuvieran la capacidad del corazón, dirigidos todos ellos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos hicieron todo este camino de regreso, como dice, fortalecieron a los creyentes. Los animaron, de nuevo fueron como a poner en orden si ya había pasado alguna de las cosas que se estaban empezando a salir de orden.
sobre todo de salirse de lo que realmente les habían predicado. Como te había mencionado en otro episodio, en esta zona es la zona de Galacia, en donde se les escribió la carta de Gálatas. Y esta carta se cree que se escribió justamente en este periodo en donde fueron de regreso, pasaron esta segunda vez para dejar en orden los cimientos y recordarles precisamente lo que se hablaba de que los cristianos gentiles tenían que seguir toda la ley de Moisés y primero se tenían que convertir al judaísmo y después ya podían ser cristianos, cosa que es justamente lo que vamos a ver en el episodio de mañana. ¿Qué fue lo que se resolvió? Pero en esa carta de Gálatas se toca este tema precisamente porque estaba siendo un tema, como vimos, que se empezó a surgir. Y como todavía no se llegaba a un acuerdo oficial entre los líderes en Judea, líderes en Jerusalén, entonces es por eso que en esa carta todavía no se da la solución completa, pero sí se les empieza a poner en orden las bases, que solamente es por Jesús que somos salvos. Por lo tanto, aquí dice 23, versículo del capítulo 14, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia, o sea, líderes en cada iglesia, gente que estuviera a cargo, ¿no? La gente que estuviera la autoridad en cada lugar para tomar decisiones y para seguir compartiéndoles lo correcto, ¿no? Después siguieron todo su camino hasta que llegaron de nuevo a Antioquía de Siria, en donde ahí habían iniciado su viaje, donde los habían apartado para esta misión de ir y compartir el evangelio en estos lugares, mayormente de gente que no era judía. Y ya que estaban ahí, llegaron a contarles todo lo que había pasado, todas las peripecias que habían pasado, pero sobre todo todo el fruto que se había obtenido de gente que se había convertido al Señor, gente que sí había creído, que había recibido el mensaje de salvación con alegría, las vidas transformadas, los milagros poderosos que se habían ejecutado, los milagros poderosos que había hecho Dios, las vidas transformadas, todo lo que sucede cuando llega el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Y se quedaron ahí mucho tiempo. Y como vemos después, precisamente después, fue cuando a ese lugar, a Antioquía de Siria, llegaron hombres de Judea predicándoles que no como algo que había todavía en duda, ¿no? Ellos llegaron con la misión de predicar y de enseñar que primero tenían que cumplir todas las leyes judías. Y esto es importante porque había la preocupación de que como eran gentiles, eran gente estaban acostumbrados por su cultura a tener muchísima inmoralidad, muchísimas cosas injustas, incorrectas en su forma de vivir, como su estilo de vida, que era importante que siguieran la ley para que no tuvieran una vida disipada ni inmoral. Entonces, no estaba en duda que era por la sangre de Jesús que eran salvos, pero los judíos tenían la preocupación de que si no se les enseñaba a seguir la ley, entonces iban a llevar una vida completamente en desorden o disipada o siguiendo las costumbres que tenían ellos en sus culturas, ¿no? Costumbres que hasta como parte, te había yo mencionado, parte de su adoración a sus dioses, cometían actos sexuales, homicidios, cosas así. Entonces, todo esto les preocupaba y era una preocupación genuina. Y precisamente, como llegaron a predicar esto, y Pablo y Bernabé, que eran los que estaban encargados de esta parte, que habían convivido precisamente con los gentiles, empezaron a decir, no, o sea, es que eso no es así, porque no somos salvos por la ley. Entonces hubo una discusión enorme, tan grande que como vemos, se tuvo que hacer una junta en Jerusalén. Una junta muy importante con un tema central, porque era una preocupación genuina que tenían los líderes en Jerusalén. Pero ¿cómo lo iban a resolver? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver mañana en el episodio. Pero en este día lo que aprendemos es que es importante tener orden en nuestra vida, en nuestra congregación. Esto no significa que simplemente con que tengamos una estructura ya con eso la hacemos y ya estamos bien. No.
sino que es importante el orden dentro de una casa, ¿verdad? En una casa, dentro de una casa hay reglas, hay normas que se tienen que seguir para la buena convivencia de todos los que están dentro de esa casa, ¿verdad? En una congregación, en un grupo, en donde hay muchísimas personas con diferentes culturas, familiares incluso, necesita haber un orden. Y cada congregación tiene su personalidad específica, dependiendo de quiénes son los que dirigen o están a cargo de esa congregación. Y cada uno son llenos de Dios, tienen un ministerio específico también de parte de Dios, y todas las personas que también se unen en esa congregación o se reúnen en ese lugar, de cierta manera tienen también en común esa forma de ver la vida. Y Dios nos manda que entre nosotros mismos, los grupos, tengamos ese amor unos por los otros, como dice, para el prójimo. Pero dentro de una congregación tiene que haber ese orden, no puede estar todo de una forma desorganizada, porque en cuanto ya empieza la desorganización, pues puede haber muchísimos malos entendidos, puede haber muchísimas discusiones, puede haber muchos problemas y todas las cosas se complican. Entonces, en este caso era importante que no cualquiera se levantara a predicar y empezar a enseñar lo que creía que era mejor o lo que creía que le había hablado Dios. Entonces tenía que haber gente entendida que juzgara eso, en el sentido de que pudiera decir, a ver, mira, no es por ahí el camino. Y gente que tuviera la autoridad o estuvieran, que todos consideraran como la autoridad de ese lugar para atender asuntos delicados, atender asuntos importantes y enseñar la palabra de Dios. Así que lo que aprendemos aquí es que cada persona que está en un lugar o en un ministerio, o si tú tienes algún ministerio que te han puesto a cargo, o el Señor te está llamando a un ministerio, es importante tener el entendimiento de que es una responsabilidad muy grande y que se tienen que respetar esos encargos de cada quien y la organización en un lugar, precisamente para que haya ese orden. Y en medio del orden, Dios se mueve también. Dios respalda ese orden que se está poniendo. ¿Quién es el rey de todos? Jesús. Pero es importante que haya ese orden para que la gente sea edificada en una misma visión. Cada congregación tiene su propia visión, y cuando nos unimos, todos los que tenemos diferentes visiones dentro del Señor, que tenemos, a lo que me refiero es ministerios, ¿no? Algunos tienen un ministerio específico para la gente de la calle, o gente discapacitada, o gente en droga, o gente artista, que se mueven por medio del arte, ¿no? Música, pintura, medios audiovisuales, o gente empresaria. Todos tienen un área que Dios quiere abarcar. En este caso, el ministerio de Pablo y Bernabé era hacia los gentiles, a los que no habían sido creados en la cultura judía. Por lo tanto, estemos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, lo que ha encargado en nuestras manos, y pidamos de sabiduría al Señor y oremos por la gente y del liderazgo que hay en nuestro grupo, para que el Señor le siga dando sabiduría, inteligencia y sobre todo sensibilidad a su Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer tu cuerpo, Señor. Hacer tu cuerpo y estar de acuerdo en lo que tú nos has hablado, Señor. A honrar, Señor, a la gente, Señor, que está en el liderazgo de nuestra congregación, que están al frente, Señor, que tú les has dado, Señor, un encargo directamente de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo los llene de tal forma, Señor, que lo que tú quieres traer a ese lugar, a esa congregación, en los ministerios de cada persona que está en esa congregación, tú los impulses, Espíritu Santo. Queremos ser impulsados por ti, Espíritu Santo. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Solo tú nos puedes dar la fuerza para seguir adelante pensando de forma justa y correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en el episodio de Liposucción Mental. Adiós.